En la investigación que he hecho acerca de estos fenómenos paranormales o también conocidos como posibles posesiones diabólicas, espirituales, también llamadas como brujerías o hechicerías, maleficios o cualquier tipo de característica espiritual negativa, me he encontrado que muchos de los casos suelen ser psiquiátricos, pueden ser psicológicos o simplemente clínicos, y que se le puede dar una explicación desde el punto de vista científico, lógico o racional. Pero ¿qué sucede con aquellos fenómenos que no son racional? Con aquellos fenómenos que desde la ciencia no se puede explicar y que aún así, sin explicación, la misma ciencia, los mismos médicos suelen buscar a un sacerdote para que de pronto les resuelva las inquietudes, ya que al parecer han visto casos donde la oración puede más que una simple pastilla. ¿Cuál es el verdadero fenómeno entonces ahí? ¿Será un factor psicológico? ¿Será un factor de fe? ¿Qué se le puede llamar entonces a este tipo de sucesos? Lo que sí yo tengo muy claro es que desde el punto de vista filosófico y teológico existen los dos extremos. Ya lo decía en la antigüedad las escuelas de los epicúreos, los estoicos y los cínicos. Hay un extremo, y en ese extremo cabe el bien y el mal, el sufrimiento y la felicidad, la virtud y la desvirtud. Y en nuestros tiempos podemos ver que existe el mal y existe el bien. Siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal, llámese desde el punto de vista teológico, religioso, filosófico, político, social, cultural, histórico. Siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Siempre queremos que el bien gane. Incluso en todas las películas que nosotros vemos o escuchamos acerca de el bien y el mal, siempre el bien gana sobre el mal. Pero, ¿qué sucede cuando a veces el mal quiere imponerse? Es por esto que algunos sacerdotes, incluso pastores y grupos de otros credos, buscan una explicación a estos fenómenos sobrenaturales, paranormales, o más allá de la física, la lógica o la razón. Claro que hay que ser muy prudentes, claro que hay que ser extremadamente prudentes, ya que muchos casos, si no se tratan adecuadamente y con la idoneidad, puedes hacerle daño a la persona que quieres ayudar. Me he encontrado con muchos términos a los cuales las personas le buscan una explicación desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la fe popular, de la religiosidad popular, desde los mitos urbanos y leyendas urbanas. Pero la verdad hay que ser muy cuidadoso, ya que muchos de estos casos pueden ser simplemente una fachada ante lo que es desconocido. Cuando algo es desconocido, le tenemos miedo. Cuando algo es desconocido, no queremos ni siquiera saber que existe. Hay muchos sacerdotes, pastores, obispos, religiosos, religiosas, que cuando se les toca el tema de exorcismos, la palabra más común es no existe, el diablo no existe. El demonio ha sido inventado por el hombre para dar una explicación a todos sus males. Pero entonces, si el demonio fue inventado, la respuesta que se le puede dar a un teólogo que no cree en el diablo es: ¿Dios también fue inventado acaso? Ahí vemos de que hay un extremo al mal, y siempre es el bien. Ya lo decía el filósofo Leibniz: el mal es la ausencia del bien. Y ya por allá San Agustín también trataba de buscar esta explicación, cuando estuvo sometido a una de las sectas de la época, buscando una explicación de dónde venía el mal, el maniqueísmo. Allá no le dieron respuestas a él, así que se fue a Roma y se convirtió al cristianismo, y ahí empezó a conocer de que Dios es todo amor
Dios es bondad, Dios es misericordia y que a través de esta misericordia se puede combatir el mal. El mal es un problema que a todos nos aquejan, en todas las sociedades, en todos los conflictos armados, culturales, históricos. Siempre el mal ha querido imponerse. Pero lo que sí tenemos muy claro y que todos los oyentes, los que están atendiendo a este video, a esta conferencia, es que el mal existe. Siempre ha existido. Existió desde que él se quiso alejar del bien. La oscuridad siempre se aleja de la luz, pero donde hay luz no hay oscuridad, y donde hay Dios tampoco puede haber maldad. Entonces es una premisa muy clara. Si existe Dios, existe el bien, pero el que se aleja de Dios se vuelve malo, se va al mal y se vuelve oscuridad. Dios es luz, no importa la denominación cristiana, católica, ortodoxa, anglicana, viejocatólica, luterana, presbiteriana, coptos, sirios, maronitas, de las iglesias de Antioquía, de Constantinopla, de cualquiera de las denominaciones católicas o cristianas, el mal siempre ha existido desde que él se alejó del bien. Siempre vino desde Jesucristo, el cristianismo, la figura de que el mal siempre era combatido a través del bien. Y Jesucristo en muchos evangelios nos muestra cómo, a través de la liberación, exorcismo o una oración que el mismo Jesús hacía a los endemoniados, ellos se curaban. Tal vez el término demonio puede ser simplemente una enfermedad. Tal vez el término demonio puede ser simplemente una dolencia, un problema psicológico o psiquiátrico. El todo era que la oración hacía de que esta persona volviera en sí y se recuperara. Entonces, ¿qué nos quiere decir estas premisas? Que siempre la oración va a ayudar, independientemente si sea una liberación, si es un exorcismo, o si simplemente es una oración común que se hace con el enfermo, llámese psiquiátrico, clínico, psicológico, o posiblemente especulativamente que sea una brujería, hechicería o una posible posesión. En el transcurso de la historia hemos visto muchos acontecimientos donde se le ha buscado la explicación a ciertos fenómenos que pasan en algunas personas. Hemos tenido muchos casos de posibles posesiones que desde el cristianismo o el catolicismo no se le ha encontrado una respuesta lógica y simplemente se deja con un gran interrogante. Este es el caso de Anna Mitchell, una posible posesa, pero que hasta el momento solamente se quedó en especulación por los escépticos y por los crédulos. Se creó de que ahí sí estaba el mal. También tenemos otros fenómenos, como el grupo de niños que también vivieron este gran fenómeno de la posesión en Inglaterra. Y así hay muchos otros casos que si nos ponemos a contar no terminaríamos aquí. Lo que sí es muy lógico y a lo que sí debemos de tener en cuenta los posibles ayudantes, los que investigamos, los que nos creemos o los que empezamos, cualquiera de los que en los campos que te puedas encontrar. El exorcismo es una práctica que hay que tener mucho cuidado. No cualquiera puede practicar un exorcismo. Se debe de preparar o por lo menos tener los conocimientos previos y básicos a lo que se le llame una liberación, un exorcismo, y en su defecto también debe de conocer temas de psicología o ser psicólogo, ya que hay que determinar si lo que tiene la persona es algo psiquiátrico, psicológico, físico, clínico y no una posible posesión. Tampoco podemos ser médicos sin serlos. Conozco muchos casos de personas que automedican a otros creyéndose médicos sin serlo. Esto se le deja a los profesionales de la salud. Mucho cuidado. En este primer punto hemos tocado lo que se conocería como el abrebocas a lo que vamos a ver en el tema de los exorcismos. Seguimos a continuación en los siguientes temas.